Pues hoy comenzamos una nueva unidad de estudio. Hoy vamos a estar estudiando durante esta unidad el libro de Daniel. Y vamos a estar tocando el libro de Daniel, pero también vamos a estar haciendo no en forma escatológica, ¿verdad? Porque usted sabe que el libro de Daniel pues tiene mucha escatología, ¿no? ¿Sabe lo que es escatología, verdad? Escatología es la ciencia de estudiar el futuro, ¿no? Las cosas que van a suceder en el futuro. Y por alguna razón, pues la escatología le gusta mucho a la mayoría de los creyentes, le fascina estudiar escatología, porque la escatología como que es un gancho, ¿verdad? Para saber lo que va a ocurrir, las señales. A los creyentes y a los no creyentes. A todo el mundo le gusta. La escatología es el estudio del futuro o de los tiempos finales. Los tiempos finales. Por lo tanto, al creyente, pues, usted dice, vamos a hacer un estudio de los tiempos finales. No, vamos a los tiempos finales, los últimos tiempos, ¿verdad? No, perdón. Los tiempos finales es una cosa y el futuro es otra. El futuro es mañana, pasado, el mes que viene. Los tiempos finales son Los tiempos finales. Apocalipsis. Usted sabe, pues, en este caso, vamos a estar... Oye, Escúchame, yo no vine por el Mariel ni a nada. Él me perdona. el hecho de que estés mojado que No, mojado Mayay. Pues Daniel es uno de esos libros que precisamente pues, tiene mucho material que se utiliza en muchas ocasiones para cuando se hace un estudio escatológico. Se busca con el libro de Apocalipsis y obviamente pues Mateo 24, las epístolas de Pablo se unen para entonces estudiar los tiempos finales. En este estudio pues no vamos a enfatizar tanto en la escatología, pero sí vamos a estar estudiando pues unos temas, ¿verdad?, que están dentro del libro de Daniel, que son van a ser de interés nuestro como creyentes. Pero podemos decir que el primer libro escatológico fue Daniel. Bueno, sí, pues de acuerdo a la cronología, ¿verdad? Podemos decir que Daniel pues recibió una visión de parte del Señor y obviamente pues la mayoría de ellas pues se estudian ahora de una forma bien exhaustiva. Hay muchos teólogos, entonces pues se han escrito un sinnúmero de libros tratando de buscar la interpretación a esas visiones que se atan con el libro de Apocalipsis y ahí pues hoy ya tienen un mundo de material para dedicar una vida entera. Para confundirse un montón. Una vida entera. Y hay gente que dedica todo su esfuerzo a estudiar estos temas. Yo le confieso, no soy un fanático de escatología. Yo prefiero, ¿verdad?, trabajar con los temas que nos ayudan a nosotros a crecer como creyentes. Y le dejo eso a los estudiosos, ¿verdad?, que son necesarios, ¿sabes? Son necesarios porque también no es que nosotros tampoco, ¿verdad?, vayamos a ignorar el futuro, ¿no? Hay unas señales y las estamos viendo. Y eso pues precisamente es esperanzador, ¿verdad?, saber que la palabra de Dios se cumple de una forma tan precisa. Y eso pues debe hacernos sentir confiados en que a pesar de todo lo que suceda, Dios tiene el control de todas las cosas y precisamente de eso se trata este primer tema que vamos a estar trabajando. Vamos a estar trabajando con el tema del reino de Dios, ¿verdad?, o el reino de los cielos o el reino de Cristo, ¿verdad? Y ese va a ser el tema de hoy, el reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, tenemos que definir qué usted entiende como el reino de Dios, ¿verdad? A mí me gustaría que algunos de ustedes pues, me dieran alguna definición. ¿Qué usted entiende cuando escucha la palabra reino de Dios? ¿Qué usted entiende como reino de Dios, Albert? La soberanía de Dios. En el reino de Dios, obviamente, se debe ejercer la soberanía de Dios, porque es el reino, ¿verdad? Es el reino de Dios, pues Él es soberano en su reino. ¿Qué otra cosa pudiéramos decir acerca del reino de Dios? Un
paralelo con lo que conocemos como los reinados terrenales, pero a nivel celestial y a nivel de Dios. Y obviamente añadiéndole el tiempo de ese reino, si es futuro, si es presente o ambos. ¿Okay? Cómo Dios usa la soberanía en este caso que vamos a estudiar, cómo Dios le está revelando a un hombre que no lo conoce. ¿Entiendes? A un hombre que no, le da unas visiones y entonces para que venga un siervo de Dios a interpretarle esas visiones. Mira, pero el paso te está adelantando. Tú vas, este la catera y arranca por favor enfocado. Ese es mi honor, te dejo nuevo. Pero vamos a coger ya mismo cogemos esa parte. Pero el reino de Dios, queremos primero definir lo que nosotros debemos entender como el reino de Dios. Ajá, José. Sabemos que se ejerce la soberanía de Dios. Es el sitio preparado por el Señor para cuando nosotros vayamos hacia Él, o Él nos venga a buscar. El sitio preparado para estar adorándolo a Él. Y estaremos con su custodia y su cuidado. Pero tú lo defines como algo que se va, tú lo ves algo en el futuro y lo defines como un lugar, como un sitio. Un sitio. Ajá. Basándonos en la pregunta que le hizo Pilato. Que le dijo, así que tú eres rey. Ajá. Y él le contestó, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Pudiéramos deducir que el reino de Dios es un reino básicamente, primordialmente espiritual. Tú lo defines como algo espiritual. Sobre lo material. Okay. Pero aunque eso le está citando a Lázaro, donde él le contestó a Pilato, mi reino no es de este mundo, pero todo lo que se mueve en este mundo, obviamente, está bajo la potestad de Dios. Por eso, porque hay una parte que dice que el reino de Dios se ha acercado. Si es Cristo es el rey. O sea que el reino de Dios es muy diferente al reino del mundo. Claro, Debemos establecer esa verdad, ¿verdad? Esa verdad. El reino de Dios es bien diferente al reino del mundo. Ok, yo voy a leer aquí una definición de lo que se puede definir como el reino de Dios, ¿verdad? Y entonces lo discutimos. Dice aquí el diccionario nuevo, bíblico ilustrado, dice, es la esfera en la que Dios reina. El reino es la esfera donde Dios reina, en la que su voluntad es respetada y cumplida. O sea, hay tres cosas básicas que tiene que tener un reino. Primero, obviamente, tiene que tener un reino. Un reino tiene que tener un reino. Lo otro que debe tener un reino, ¿quiénes son? Los súbditos. Somos ¿qué? Nosotros, ¿verdad? Y tiene que haber ¿qué? Una voluntad del rey. Y esa voluntad del rey, la mayoría de las veces, ¿qué pasa? Se pone por escrito, ¿verdad? Se escribe, ahí ¿cómo le llamaban? Decretos, ¿verdad? Se llaman decretos, ¿verdad? Esto es el decreto del rey y ese decreto hay que cumplirlo, ¿verdad? Por lo tanto, hay tres cosas básicas. Tiene que haber un rey, tiene que haber súbditos y tiene que haber ¿qué? Decretos, ¿verdad? Mandamientos, ordenanza. Eso. ¿Ok? Y obviamente en ese sentido pues se constituye un reino, ¿verdad? Dice aquí que esa voluntad del rey es respetada y cumplida. Se tiene que cumplir la voluntad del rey. No le da el cuello. Porque si usted no cumple la voluntad del rey, hay consecuencias. ¿Verdad? Hay consecuencias. O usted deja de pertenecer al reino o paga sus consecuencias. ¿Verdad? Y el rey tiene poderes absolutos. Poderes absolutos, innegables. Nadie le puede cuestionar la soberanía ni la autoridad del rey. Y aún sus propios decretos los puede cambiar. Ese es el rey, ¿verdad? Y entonces hay otra definición aquí. Este es en el otro diccionario. Que habla sobre
el reino de Dios, vamos a ver si lo tengo por aquí. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Yo creo que es la que alguien me revuelto las hojas aquí. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Hoja número 4, no la encuentro. ¿Cómo se llama ese estudio? El reino de Cristo. ¿Cuál? Se llama el reino de Cristo, se llama. Ok, aquí está. Aquí estaba fuera de las 5 también. Dice aquí, dice aquí la definición del nuevo diccionario bíblico. Hay dos referencias de diccionario bíblico ilustrado, y está entonces el otro diccionario que se llama el nuevo diccionario bíblico, que lo define de esta forma: es el dominio real de Dios en la vida interior y exterior de los hombres, obtenido por medio de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesús. O sea, ya aquí se está enfatizando el reino de Dios en cuanto a cómo se lleva a cabo, cómo fue que se levantó, cómo fue que se creó, ¿verdad? Lo voy a volver a leer. Dice: es el dominio real de Dios en la vida interior y exterior, o sea que afecta a nuestra vida interior y afecta a nuestra vida exterior, ¿verdad? De los hombres, o sea, de los súbditos que obtienen la vida a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. O sea que pertenecemos al reino a través de ¿quién? De Jesucristo. Víctor, entonces quiere decir, en base a esa definición, que si Dios es el rey, el súbdito viene a ser Jesús, y el súbdito, como hay voluntad de Dios, viene a cumplir esa voluntad de Dios que se cumple en Jesús, hecho hombre para nosotros. Y por eso en un momento dado tuvo que decir: el reino está entre vosotros, y ese reino, pero nosotros debemos reconocer ese Bueno, reino. vamos a hablar ahora. Ya tenemos algo más o menos, ¿verdad?, de lo que es el reino de Dios. Vamos ahora a hablar del reino de Dios a través, cómo va eso pululando a través de la Biblia. Cómo pulula el reino de Dios a través de la Biblia, ¿verdad? Cómo se va desarrollando el concepto del reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios desde el principio, pues entonces decimos que Dios es el rey de ¿qué? Desde Génesis. ¿El rey de qué? Del universo. Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Verdad? Hay muchos salmos que lo especifican de esa forma. Si busques el Salmo 24, busques el Salmo 24. ¿Cómo comienza el Salmo 24? De Jehová En la tierra y su es la tierra y su plenitud. el mundo y lo que tenía la vida. El mundo Y lo que era en la vida. Y si se busca los versículos, los últimos dos versículos, ¿qué dice ahí? Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas. ¿Y qué dice? Y entrará el Rey de Gloria. Y la pregunta es: ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. O sea, en otras palabras, desde el principio, el universo completo es esa esfera donde se lleva a cabo la voluntad de Dios. O sea, que Dios es el Rey Supremo del universo. ¿Cómo usted lo sabe? ¿Cómo usted me puede comprobar a mí que Dios es el Rey del universo? Por creador de Pues por medio de ¿qué? Por medio de su creación, porque Él creó Yo no puedo el probarlo, universo. Claro. Lo dice Génesis, ¿verdad? Yo no puedo probarlo. Dice que Él creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y todo lo que habita. El sol y la luna y la noche. No solamente lo creó, sino que lo sustenta. Lo sostiene con su mano poderosa, ¿verdad? Y usted se da cuenta cuando cada criatura del universo se somete a la voluntad del Rey. Porque usted sabe, no podemos estar atentos a lo que sucede a millones de años luz de aquí, pero sí podemos saber que la Tierra gira y que el sol sale todas las mañanas. Y que el viento no Y que la Tierra se mantiene en el ángulo, el eje de la Tierra se mantiene en el ángulo que Dios la puso desde que la creó. Y que el aire siempre nos está dando en la cara. No sé qué. O sea, en otras palabras, usted sabe que hay unas cosas que se cumplen en el universo
¿ah? Y que se mantienen constantemente las estrellas, las estaciones. Todas esas cosas se están llevando a cabo a la precisión. A la precisión, Él ¿verdad? fue trazado todo perfecto. Dice Que no es cuestión de que hubo una explosión, como dice que el la Big Bang luna, y las él, estrellas, un follón por allá y esto salió la luna, las estrellas, todo eso, ¿verdad? Y toda esa gente Se que somete, tiene cuestiones terminan todo, mira, hundido. se somete a la ley de Dios. Dice, todo se somete a la ley de Dios. ¿Eso es todo? Y ese concepto es el que se presenta desde el principio. Dios como Rey Supremo del universo. Soberano. Sobre todas las cosas, ¿verdad? Ahora bien, Dios escoge a un pueblo. Dios escoge un pueblo. Selecciona un pueblo. No porque ese pueblo tuviese mérito, sino porque fue la soberanía de Dios escoger ese pueblo. Que escogió a Israel. Y le dijo a Israel, yo voy a ser el rey de ustedes. Yo voy a establecer un reino de ¿qué? De sacerdotes y gente santa entre ustedes. Y yo voy a ser el rey. ¿Verdad que sí? Y ahí entonces se estableció la teocracia que todos conocemos como Dios que Dios siendo rey de esa nación específica. Eso quiere decir que Dios dejara de ser rey supremo del universo. No, pero ya se acabaron los... Pero dentro de su soberanía escoge esta nación. Y le escoge ¿para qué? Para establecer un reino micro dentro de esa nación. ¿Verdad? Ustedes van a adorar a un solo Dios, que soy yo. Exacto. Y explícita que le escoge porque él En su soberanía. No, va a ser el instrumento para revelar. Exactamente. Se debe hacer instrumento de Dios para revelarle al hombre, ¿verdad? Que Él es rey sobre todas las cosas, porque eso es lo que Él quiere transmitirle al hombre. La revelación de Dios hacia el hombre es una revelación progresiva, ¿verdad? Y la vemos a través de la historia. Una decisión soberana de Dios. Soberana de Dios. Pues, hubiera podido escoger a otro pueblo, pero la decisión de escoger a los judíos. Eso es lo que mucha gente no actualiza en su mente. No lo hicieron. Tengo el tal. Que más que cosas con un pueblo, como consecuencia Estoy acá. Tengo el tal ya. Más que coger un pueblo fue como consecuencia, porque él sí cogió un hombre, que fue Abraham, padre de la fe, y le dijo que él le dio una promesa, le iba a ser padre de naciones. Correcto. Y entre ellos él iba a ser bendito, ¿verdad? Es correcto. Toda Todas las familias de la tierra, toda la simiente de la tierra. Ahora, Israel rechaza ese reino. ¿Por qué? Porque dice, queremos ser como las demás naciones. Y queremos tener un rey. Queremos tener un rey. Y acá, que uno lo vea. Oiga, profe, tengo la capurria. Y comienza, vas a tener que seguir comiendo espagueti de esos que Javier y de esos que te comiste el paquete. Como la perra. Está explotando. Ok. Dice que como Israel rechaza, Desecharon a Dios. desecha, ¿verdad? Obedecieron, sí. Entonces, ¿qué sucede? Ahí comienza entonces, ¿qué? Comienza el anuncio de los profetas, donde Dios va a ¿qué? Establecer un reino, que va a ser un reino ¿qué? Eterno, que no va a acabar. ¿Por qué? Porque Él tiene, como dice el hermano, la revelación de Dios tiene que ser que hacia el hombre, hacia el ser humano, para que el hombre entienda que el reino de Dios es que es eterno, que nunca acaba. Y ahí entonces comienza que la promesa de Dios ¿a quién? ¿A quién le hizo Dios esa promesa? No. ¿A quién Dios le promete que va a establecer un reino eterno? A David. Dice, yo voy a sacar a alguien de tus lomos. ¿Para qué? Para que establezca un reino eterno. Fíjense cómo Dios le va transmitiendo al ser humano que este concepto de reino de Dios. Porque el hombre tiene que entender que Dios es rey sobre todas las cosas, ¿verdad? Y nuestra mente finita a veces se nos hace difícil o se nos olvida esa verdad y esa realidad en nosotros.
Bueno, exacto, está el rey, el hombre, ¿verdad? El hombre, ¿verdad? Pero Dios seguía siendo rey. Y Dios utilizaba a esos hombres como instrumentos para llevar a cabo su voluntad. ¿Okay? Seguimos viendo los hilos. Ok. Bien, entonces los profetas anuncian ese reino, un reino restaurado, un reino de justicia, de paz, hasta que entonces llega ¿quién? Juan el Bautista. Y comienza ese mensaje que dice, he aquí el reino de los cielos que se ha acercado. Y esa expresión se repite, la repite ¿quién? Jesús. O sea, ahora vemos un concepto de reino, ¿verdad? Un poco diferente, porque entonces dice, el reino de Dios se ha acercado. Y cuando los magos, ¿verdad? Los magos de Oriente van a donde Herodes, ¿qué le dicen? ¿Qué le dijeron? Queremos saber dónde está el rey de quién. De los judíos. De los judíos. Y Herodes, pero ven acá, ese rey de los judíos soy yo. Pues el rey hemos visto. O sea que acababa de ¿qué? De aparecer ¿quién? El Mesías, el rey, ¿verdad? El rey. Por lo tanto, el reino de Dios que se ha manifestado, se ha acercado. Entonces comienza entonces que Jesús habla sobre ¿quién? Sobre las leyes de ese reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esas son lo que nosotros conocemos como las bienaventuranzas o las leyes de ese reino, que el hombre, que siempre han estado vigentes, ¿sabe? No son nuevas, no se las inventó Jesús. Esas son las leyes del reino de Dios, siempre han sido así. Más claras, ¿no? Pero Jesús que las trae. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente escucha esas leyes de ese reino de la cual habla Jesús, porque los judíos esperaban un reino diferente, esperaban que un Mesías que los libertara del yugo romano. Pero ese reino no era un reino de carácter ¿qué? Político, sino era un reino de carácter ¿qué? Espiritual. No es con ejército ni con... Y ahí que comienza entonces, ¿verdad? Vuelve otra vez la revelación divina a ¿qué? A tratar de que el hombre entendiera la realidad de la verdad de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, las bienaventuranzas. ¿Dónde más Jesús explica cómo es el reino de Dios? ¿Dónde más podemos escudriñar y ver en las palabras? ¿Verdad? Ese reino de Dios es semejante a Prakriti. Y ahí hay un sinnúmero de parábolas donde Jesús compara el reino de Dios con ¿qué? Con cosas cotidianas, ¿verdad? Para que nosotros pudiésemos entender la naturaleza de ese reino. La naturaleza de ese reino. Ahora, ¿qué sucede? Que entonces más adelante comienzan las enseñanzas de que ese reino ¿qué? Puede desarrollarse ¿dónde? En el corazón del ser humano. Y que ese reino puede comenzar a ¿qué? A manifestarse ¿cuándo? En el futuro. Ahora. Cuando Cristo viene. Ahora. Ese reino se manifiesta desde el momento en que ¿qué? ¿Cuándo comienza? Desde el momento en que cada uno de nosotros le abrimos nuestro corazón a Jesucristo, desde ese mismo momento se convierte en ¿quién? En tu Señor, en mi Señor. Entonces Él es el soberano. Entonces tú eres ¿qué? Tú eres esa esfera, tú te conviertes en esa esfera donde la voluntad del Rey se cumple. ¿Verdad que sí? ¿Se cumple o no se cumple? O se debería cumplir. Vamos a decir que se debería cumplir, ¿verdad? Si no se cumple esos problemas de cambio. Pero tú te constituyes que en ese pequeño reino donde Dios es el rey, el soberano, el que dice las cosas como deben ser, y tú ¿qué? Las obedeces y las cumples. Exactamente. Y si no la cumple, atiende a las consecuencias. Comienza desde ese momento y disfrutemos de los beneficios de ese reino en nuestra vida.
De hecho, Pablo llegó a decir que somos ciudadanos, que nuestra ciudadanía no es que no es de este mundo. Somos ciudadanos del reino, ¿verdad? El reino no es de este mundo. Del reino. Ahora, Peregrinos y extranjeros. ¿se queda todo ahí? No, ¿verdad? Hay que ser como un niño. Se va a manifestar de una forma que completa lo que es el reino de Dios. Se va a completar, va a llegar a su qué, a su expresión más en cuanto al hombre. Ojo, en cuanto al hombre se refiere, ¿por qué? Porque él sigue siendo ¿qué? Eterno. Él sigue siendo el rey sobre todas las cosas. Perfecto. Pero en cuanto al hombre, se va a manifestar de una forma que completa e integral lo que conocemos nosotros como el reino de Dios. Cuando Él implante finalmente, ¿verdad?, su voluntad sobre esto y todos los enemigos que desaparezcan. Vamos claro hasta ahí. Más o menos hemos dado más o menos como Y cuando vivamos en las mansiones, pues eso ese es el reino de la Dios. gloria perfecta. Ese es el reino eterno de Dios. Que siempre ha existido, ¿sabes? Siempre ha existido. No perdamos de perspectiva eso, ¿verdad? Mateo 6:23 dice buscar primeramente el reino de Dios Y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora, ¿Qué cosa? Porque la justicia es el balance. pues manteniendo en mente eso, entonces vamos al capítulo 2 de Daniel, versículo 26. Preguntas hasta ahí, vamos a ver. Un resumen de una historia grande, una sinopsis. Más o menos, ¿verdad? Como un trayecto de lo que se conoce como el concepto de reino a través de la Biblia, ¿verdad? Y a veces muchos pierden de perspectiva porque dicen, bueno, como Israel rechazó a Dios como rey, pues ya la autoridad de Dios se deja de ejercer. Oiga, no. ¿Entiendes? Tenemos que pensar, ¿verdad? Fíjate Que Dios sigue siendo rey. en la introducción que hace el expositor habla de estos grandes reinos e imperios que a la larga y a la corta fracasaron. De eso vamos a hablar. Hay un pensamiento que dice, nosotros sin Él no somos nada, pero Él sin nosotros sigue siendo rey. Exacto. Yo no necesita de nosotros para ser rey. Porque es un privilegio de parte de Dios que nosotros pertenezcamos a su reino. ¿Usted sabe eso? Oye, y tú sabes que hay un concepto, vamos a hablar del universo, de lo pequeño que es este planeta Tierra con relación a los millones de galaxias, no planetas, galaxias. Nosotros somos un punto, nuestro sistema solar es un punto en nuestra galaxia, un punto que ni se ve. Hay millones de galaxias y Dios tuvo, ¿verdad?, ese rey soberano a escoger este planeta para darnos ese privilegio a nosotros. La barata que se supone que cayó ayer o hoy. Pero de que pasó a 5.000 y pico de kilómetros de aquí. No, 5.000 millones de kilómetros. ¿Qué? A 5.000 millones de kilómetros. ¿Qué pasó? Un asteroide. Muy cerca. Vamos a leer Daniel 2.26 al... Víctor, antes de leer Daniel 2.26, haznos un recuento de Daniel 2. No, pues lo vamos a explicar ahora, El cuento va primero que lo Vamos a explicar ahora. Si quiere que lo diga él, ¿verdad? Bueno, pues vamos. Dale. Dispare. Capítulo 2, en el tercer reinado de Joacim, rey de Judea, es que interviene Nabucodonosor, invade Judea y los recoge todos presos. Entonces se le da... Está en el cautiverio babilonio. Exactamente. Entonces pues el Nabucodonosor, pues tuvo un sueño. Sí, pero antes de llegar ahí. Parece que no está en el mismo Todo el mundo sabe quién es Nabucodonosor. Está muy temprano. Todo el mundo sabe quién es Nabucodonosor, ¿verdad? Que comió Nabucodonosor fue el instrumento. Nabucodonosor fue el instrumento que profetizó ¿quién? ¿Quién profetizó Jeremías. que Dios utilizaría? Jeremías.
dormimos al paquete. ¿Te acuerdas del mismo restaurante? Comiendo el capucha también. Jeremías profetizó que iba a utilizar un instrumento ¿para qué? ¿Para qué? Para justiciar a Israel, ¿verdad? Por su mala conducta, porque lo habían dejado, ¿verdad? Por lo tanto, ese juicio iba a durar ¿qué? 70 años. 70 años. Y utiliza entonces este hombre a Nabucodonosor para ejercer ¿qué? Precisamente ese juicio contra esa nación que es su nación, ¿verdad? Es su nación, ¿verdad? Por lo tanto, este hombre comienza a reinar y lleva cautivo básicamente a la mayoría, ¿verdad? Después de haber destruido básicamente toda la ciudad, toda la nación, se trajo pues algunas personas, entre ellos se trajo a Daniel, ¿verdad? Los sabios, se trajo a los sabios, ¿verdad? Y hizo un imperio. Se dice que Babilonia fue una maravilla en su tiempo, ¿sabes? Así que Babilonia fue una maravilla en su tiempo. Todavía quedan ruinas de Babilonia, pero en su tiempo eso era una maravilla. Dice el expositor que Babilonia fue el imperio más poderoso y más estable en su tiempo, que rebasó a los romanos, a los persas y a todo el mundo. Por lo tanto, y de hecho tenemos que circunscribirnos de que estamos hablando de los imperios que tienen que ver con Israel, porque Babilonia está acá en Europa, pero obviamente allá en China había otro imperio, ¿verdad? Y no podemos hablar, pero estamos hablando de los imperios que tienen que ver con la historia de la nación de Israel, porque ahí es que Dios está trabajando, pero eso no quita que en otras áreas del mundo hubiesen existido imperios, y en China pues habían imperios a nivel de gigantes. Ahora, este hombre es el instrumento de Dios ¿para qué? Para ejecutar el juicio en contra de Israel. Y en el segundo año de su reinado viene un sueño. Entonces este hombre dice, él pretende, y ahí convoca a todos los sabios, ¿verdad? Y dice, yo quiero que ustedes me digan cuál es el sueño. Yo creo que ustedes me digan la interpretación. El sueño está aquí, míralo aquí. El sueño está ahí. El sueño empezó. Es una realidad. Estaba soñando despierto. Sigue soñando despierto que vas a tener la pesadilla. Soñando despierto. Me estoy contagiando con esa gente. De cosas buenas. Exacto. Sácate un peso de encima. Ok, vamos entonces a leer 2.26 al 28. Vamos a Víctor no me cuenta la sabiduría de Nabucodonosor, ese individuo tiene un sueño, entonces es la lección ahora. es la lección, pero como no cae ahí, más arriba, él pretende, o fue tan inteligente, que yo tuve un sueño, cuéntame en el sueño y déme la interpretación. O sea que tú no, si tú vas a interpretar algo porque te tienen que decir qué está pasando. No. Y ahí que convoca a todos los astrólogos, a los sabios, a todo el mundo, ¿verdad? Que iba a matarlos a todos, si me acuerdo. O sea, que fue diferente al sueño que tuvo Faraón, que él lo expresó. Aquí él no lo expresó. No expresó nada, muchachos. No expresó nada. Había que ser más sabio. Obviamente cuando convocan a Daniel para que también vaya junto con los sabios, pues Daniel le promete acá, ¿cómo va a ser? El decreto es matarlos a todos. Dice, espérate, vamos a con calma, vamos a bregar con el caso. Vamos a negociar. Y ahí entonces que entramos al 2.26. Vamos a ver, ¿quién puede leer del 2.26 al 2.28? Vamos a ver. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos
el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Ok. ¿Qué usted puede entresacar de estos dos versículos que nosotros acabamos de ver? Bueno, que Dios utilizó de instrumento a Nabucodonosor para dar una revelación a través de Daniel. Yo creo que como Dios se manifestó una vez ante ¿cómo fue? Pedro cuando dormía y hubo una revelación que concurrentemente estaba preparando la escena con mío, se me olvidó el otro nombre, el gentil. Ajá. Pues tengo la impresión cuando leí esto de que Dios estuvo ya revelándole a Daniel y preparándolo para el evento, y concurrentemente le da el sueño al rey. Ok. Al rey. A José. Sí, me pueden dar Aquí en este mensaje, Dios, Daniel invoca a Dios, y le hace saber al rey que hay un Dios sobre él. Ok. Nuevamente la soberanía de Dios. Daniel. ¿Qué tú ves aquí? Podemos ver que la jefatura que tiene Nabucodonosor, el rey absoluto, pero aquí casi la mayoría no conocen de un Dios poderoso. Pero Dios permite que Nabucodonosor tenga ese sueño que lo inquieta y se le olvida, pero sí tiene presente que hay un sueño. Pero Dios sabe tanto que digo, yo voy a buscar para que todo el pueblo conozca quién soy yo. Y ahí es donde se revelan a Daniel, y Daniel se somete a la dieta que Dios le puso, ¿verdad? Que fue a lechuga, agua, para interpretar el sueño y decirle: Daniel, este es el sueño y quiero que lo dé. Y cuando él dio el sueño, que Nabucodonosor dijo que sí, dijo: tu Dios es el grande. Y ahí es donde el pueblo conoce de Dios. Aunque hubiera otra artimaña, ¿verdad?, para someter a Daniel, pero sí reconocieron que el Dios poderoso estaba con él. ¿Pero el pueblo conocía a Dios? No, ahí Dios, la mayoría del pueblo no. Dios se la sabe toda. Dios se la sabe toda, ¿sabes? Y no la tiene que inventar. ¿Quién comienza todo esto? Vamos a ver. ¿Quién comienza todo esto? Dios lo permite. El que comienza todo esto es Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor, vamos a leer más adelante, es el que está inquietado por conocer qué. Los postreros, los días postreros, el futuro. Es Nabucodonosor que quiere saber qué va a pasar después. Fíjate que él es el rey. Nabucodonosor es el rey. Pero hay que... Yo puedo ser el rey, pero que me falta algo. Me falta conocer el futuro. Eso es algo que los seres humanos no pueden. Tenemos limitación, y estos reyes se creían que eran dioses. De hecho, muchos de ellos se declararon dioses, ¿sabes? Pero que se entienda que fue puesto por Dios. Pues exacto, era un instrumento de Dios, pero muchos de ellos se les olvidó eso. Se autodeclararon dioses. Y se autodeclararon dioses. Entonces querían ser como dioses. Y algo que sabe Dios y que no sabe el hombre es que Dios conoce que es eterno, sabe todas las cosas. De hecho, muchos de ellos quisieron ser eternos. De hecho, por eso fue que los emperadores, los faraones los enterraban en tumbas especiales, porque para ellos iban a ser que eternos. ¿Okay? O sea, querían alcanzar eternidad. Y este hombre comienza a tratar de saber lo que iba a pasar en el futuro. Ahí comienza la inquietud. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa? La misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Esto es importante que lo escuchen. La misericordia de Dios es la que es la que suple esa inquietud de Nabucodonosor. Dios es tan misericordioso que le suple esa necesidad ¿a quién? A él, a Nabucodonosor. ¿A través de quién? A través de Daniel.
¿Cómo le va a suplir Dios la necesidad de Nabucodonosor? Pues de esta forma. Primero tiene un sueño de lo que va a ocurrir. Él le pidió a Dios, tiene inquietud de saber el futuro, lo que va a suceder después. Dios le da ¿qué? Dios le da la revelación, pero no la entiende. Y entonces ahí viene que la misericordia de Dios que le da el sueño, pero ahora le va a dar que la interpretación a través de que es un instrumento. O sea, en otras palabras, fíjense la misericordia de Dios. Ese es el instrumento de Dios para ¿qué? Para establecer el juicio de su nación. Pero Dios sigue siendo su instrumento. ¿Y qué hace Dios? Al hombre que le quiere buscar, ¿qué hace? Lo encuentra. Si hay búsqueda sincera de Dios, ¿Dios qué? Dios se le revela al hombre. Lo que tiene que tener el hombre es que es hambre de conocerle. ¿Y Dios qué? Dios le suple esa necesidad. Y eso es lo que hay aquí. ¿Lo ven de esa forma? ¿Estamos claros? Nabucodonosor, ¿sabe? Que no era un... Pero quería Nabucodonosor en realidad buscar de Dios. Bueno, había inquietud, era el instrumento de Dios. Era el futuro. Bueno, pero fíjate cómo Dios aprovecha la situación para revelársele. Dios aprovecha la situación para revelársele. ¿Cómo se le va a revelar? Pero a través de Daniel. La inquietud inclusive la pone Dios porque... Exacto. ¿Se acuerdan el episodio aquel del rey Asuero? En el episodio aquel de Esther. Sí, sí. Tuvo la inquietud de ver, no tuvo sueño esa noche y buscó las actas de y ahí apareció Mardoqueo. Y apareció la situación. ¿Ves? Dios inquieta. Sí, Dios inquieta. Porque Dios se le quiere revelar al hombre. No, y le dio el sueñito. Como se le reveló a Faraón también, ¿verdad? Dios por el querer como No se le olvidó. En base a Pero es la misericordia de Dios, ¿sabes? Es la misericordia de Dios envuelta. en base al título de la que estamos llevando del reino. Ajá. Quiere decir entonces que al Daniel someterse y buscar primero el rostro de Dios antes de ir ante el rey y la interpretación del sueño, demuestra que si estamos delante del reino de Dios, Él va a cuidar de nosotros. Sí, no, definitivamente. O sea, Nabucodonosor tenía que entender que por encima de él había uno más poderoso que él. Y eso es lo que él le va a revelar. Vamos a leer. ¿Qué dice aquí? Dice aquí: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi, su interpretación? Daniel le responde: el misterio que el rey demanda, no hay sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino que lo pueda revelar al rey. O sea, en otras palabras, la primera verdad que Daniel le va a transmitir, la primera verdad que Daniel le va a transmitir a Nabucodonosor es ¿cuál? Yo no soy. No hay hombre, No hay hombre ni hay mago, hay pensamientos todo divinos arriba. que el hombre no puede conocer si Dios no se los revela. Exacto. Entonces el remanche dice, pero hay un Dios. Tú puedes ser lo máximo, tú puedes alcanzar lo máximo, pero hay cosas que no te son reveladas, que son secretos de Dios, que van a estar ahí. Él lo que hace es revelarle que mira, todos esos recursos que tú tienes ahí, que supuestamente son lo que son nada. Nada. No vale nada. Porque dice, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos, porque mis caminos son ¿qué? Dice que de Isaías 55, ¿verdad? Yo lo creo. Por lo tanto, Nabucodonosor tenía que entender eso. Esa es la primera verdad que le va a transmitir Daniel a Nabucodonosor. Por más sabiduría que tú tengas, por más, porque Nabucodonosor era un hombre, mira, brillante. ¿Qué hacía Nabucodonosor cuando conquistaba las naciones? Escogía lo mejor y lo ponía donde en su corte. Y ahí tenía la mente, ahí tenía el cerebro. ¿Ah? Se llevaba lo más inteligente y se rodeaba de esa gente. Y entonces esa gente eran los que le daban ¿qué? Consejo. No era un hombre bruto. Era un Se hombre rodeaba de cerebro, ¿ah? Pues ya lo mejor. Por lo tanto, ahí estaba Daniel. Ahí estaba Daniel. Y obviamente la primera verdad que le revela es que la sabiduría humana no es suficiente. Es la de Dios. Lo segundo que le va a revelar Daniel a Nabucodonosor, pero hay un Dios
en los cielos, el cual revela los misterios. O sea, por encima de ti hay uno que te puede revelar, que puede proveer tu necesidad. Pero está donde? Está en los cielos. Tú estás aquí en la tierra. Y le revela. Ese es el Dios al que yo le Para que tú ubiques el tiempo y el espacio. Mira que indirectamente le está diciendo, aquellos no sirven, pero tú tampoco eres Dios. Tranquilo, En otras palabras, eso es lo que le está diciendo. Y Daniel se para de frente y se lo dice. Sí, y tampoco no se vanaglorió porque no quiso echarse todo como que venía de él. No, nada. O sea, Daniel es un hombre sabio. Es un hombre sabio, ¿verdad? Y dentro de su ponencia le va a revelar, oye, y yo te estoy revelando eso no porque yo sea más inteligente que los de ellos, sino porque Dios en su misericordia me lo revela a mí para que yo te lo haga saber a ti. Él se ubica, Daniel se ubica. Sí, Daniel sirvió también de intercesor. En el capítulo, versículo 17, que Daniel va donde el rey. Fue la primera vez que fue donde el rey, la que fue narrando la segunda. Y entonces, a interceder por los que iban a matar el rey, porque iban a matar todos los adivinos. Y él cuenta, entonces le dio, y entonces le damos un tiempo, y Daniel se fue a orar con Belsasar, con toda la tribu que tenía que ir, que Dios le dio. O sea, tuvo un tiempito para prepararse con Dios, para que Dios le diera la... Sí, era un hombre de Dios, un hombre de Dios. Ok, entonces, pero hay un Dios, la segunda revelación, la sabiduría humana no funciona, pero hay un Dios que revela misterios. La segunda revelación que le hace, y luego le dice, él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que va a acontecer en los postreros días, te hizo saber eso. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. ¿Ves? O sea, porque había una inquietud en él por saber los postreros días. Vamos a leer. A él se le había olvidado el sueño. Sí, se lo había olvidado. ¿Se le había olvidado el sueño de Nabucodonosor? Bueno, yo no sé. No, se lo había olvidado. No, era que sí, porque no sabe. se lo había olvidado. Yo creo que no había olvidado. No lo sabía. Por tanto, a cobrar que habían allí, yo no le cuento nada. Porque me dicen que Eso fue mucho la fe. se me olvidó nada. Ok, vamos a leer el 29 del 30. El 29 del 30, ¿quién lo tiene? Lázaro. Estando tú, oh rey, en tu cama, ya. Sí. Te venían los pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. O sea, tuvo misericordia de ti, en otras palabras. Sigue. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que todos los vivientes, sino porque se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Sí. Estás mirando hasta que una piedra fue cortada, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, fueron como tamo de las eras del verano, y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ok, vamos hasta ahí. Vamos a ver. Chacho, esto es profundo. Esta es la imagen esta que... Fíjense. Esta es la imagen de que habla, a veces lo oigo yo a Julio Rivas. Sí, ese mismo. Ese mismo. Ok. Cuando ustedes comparan esta visión o esta forma de Dios revelársele al hombre con otras formas de revelación, ¿qué le viene a su mente, verdad? ¿Qué le viene a su mente? Fíjate que Dios no repite, Dios no tiene un patrón, porque esto pasa una sola vez. A otro Dios utilizó una mano que escribía en una pared. A otro Dios le dijo, sube, levanta tu mirada arriba.
y cuenta las estrellas. O sea, Dios tiene tantas formas particulares de revelarle cosas al hombre que usted dice, pero... Y de acuerdo a la situación imperante, Él toma la decisión de... Y te da una revelación, o sea, que es única de Dios. Y Dios trata de esa forma con nosotros. Dios trata con nosotros de forma particular con cada uno de nosotros. Y a veces te revela cosas de la forma más sencilla, pero de la forma más profunda. ¿Te no le ha pasado? Que Dios te revela algo a ti y de momento, o sea, de una forma, te da una enseñanza de una forma que tú dices, pero inexplicable, pero te llegó. Entendiste el mensaje de Dios. Tú sabes que al único que se le puede ocurrir cosas así es a Dios. Y si no lo entendiste de momento, te inquieta para que sigas buscando. Pero cuando te revela las cosas, te las revela de una forma tan clara, dice, pero de una forma particular. Que tú jamás ni nunca se te olvida que eso fue Dios el que te reveló eso. Y no tiene el mismo patrón, No, es diferente para particular. Dios tiene recursos ilimitados, ocurrencias únicas. Lo mismo se puede aplicar en los actos de Jesucristo en la tierra, de la forma que se expresaba en ciertas ocasiones. Los milagros los hacía distintos. Que te lávate aquí, haz esto, haz lo otro. Muy distinto en todo. Cosas, ¿verdad? El reino de Dios es como una masa llena, una masa y se mete un poquito de levadura y leuda toda la masa. O un hombre que fue a buscar pelas y encontró una y cosas que tú realmente dices, pero ¿qué es esto? Porque Dios tiene formas particulares de revelarle las cosas al hombre. Y a este individuo le va a contestar su inquietud de una forma bien particular. ¿Tú quieres saber el futuro? Pues mira, aquí está el futuro. ¿Qué es lo que yo te voy a enseñar a ti? ¿Qué es lo que yo te quiero enseñar? Fíjate que la inquietud de Nabucodonosor es que quería saber el futuro. Pero Dios le va a revelar algo mucho más importante que el futuro. Dios le va a enseñar a Nabucodonosor algo mucho más importante que el futuro. Le va a contestar su pregunta, pero le va a revelar algo mucho más importante a él. ¿Ok? Vamos a ver entonces la imagen. ¿Qué le dijo? Pues se lo voy a revelar en forma de imagen. En ese sueño, Nabucodonosor tiene un sueño y ve una estatua gigante. Una estatua gigante. Dice que era de un aspecto muy grande y cuya gloria era una gloria muy sublime. Y estaba en pie delante de ti. Y su aspecto era que terrible. Esa era la imagen. Esa era la imagen. Estatua terrible, sublime. Ahora, ¿qué pasaba con la estatua? Pues la cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, y su vientre de muslo de bronce, y sus piernas de hierro, y sus pies de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocidos. No lo vamos a interpretar, vamos a leerlo más adelante, porque él va a dar la interpretación más adelante, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a seguir leyendo. Leíste Lázaro, ¿verdad? Vamos a ver si hay otro que quiera leer. Del 36 en adelante, vamos a ver. ¿Quién lo tiene por ahí? Israel. Este es el sueño, también la interpretación. De él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, y desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en toda parte del barro cocido del alfarero, y en parte del hierro, será un reino dividido, mas habrá en el alto de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido.
Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro y se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el bajo, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor... Ahí. ¿Qué le quería mostrar o enseñar o revelar Dios a Nabucodonosor? Que los reinos de la tierra son pasajeros. Lo que iba a suceder son efímeros, son de poca durabilidad. Y que iba a ir en decadencia. Va a haber un cambio. La historia mundial. Decadencia. ¿Qué va a pasar? Algunos definen que el oro era Babilonia, que la plata era los medo-persas, que el bronce era el imperio greco-macedonio y que el hierro era Roma y que después pues... Pero eso puede ser, ¿verdad? Eso no es lo importante. Lo importante es que, mira, Nabucodonosor, tu reino llega hasta donde, hasta acá arriba. Pero va a tener que un fin. Y va a venir otro reino. Y ese otro reino, ¿qué va a hacer? Va a tener un fin. Y después va a venir otro reino y que va a tener también fin. Y fíjate que va en degradación. Y esa estatua que tú ves gigante, que representa ¿qué? ¿Qué representa la estatua? Los reinos. La soberanía de los reyes. ¿Qué representa la estatua? La humanidad. Estatua es un simbólico. La falsedad de creer en esos reinos. Representan los reinos del mundo, los reinos humanos, los reinos humanos, los reinos humanos que comienzan arriba en oro, pero su fundamento está en ¿qué? En barro. Y que todos son finitos, frágiles, desaparecen. Yes. Pero primero trata con él individualmente, después habla de los reinos. Exacto. Porque él empieza diciéndole, mira, Dios te dio fuerza, se dio esto, te dio lo otro. O sea, Dios te dio. Dios te dio. El Dios te dio. Lo que tú eres. El verdadero Dios es el que te da. Lo que tú eres es porque Dios te lo ha concedido. O sea, él está diciendo, lo que tú eres es porque Dios te lo ha concedido. O sea, si tú pensabas que eras Dios, no, párate ahí. El que verdadero fue el que te dio. Por eso es que la misericordia de Dios, el trato de Nabucodonosor, de Dios con Nabucodonosor es especial. Porque fíjense que la única inquietud de Nabucodonosor es saber qué va a pasar en los postreros días. Pero Dios le va a revelar muchas cosas, unas cosas mucho más importantes. ¿Por qué? Porque Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tú le puedes pedir a Dios unas cosas y Dios te va a dar mucho más. Por eso que dice en el 44, y vendrá un reino al final que prevalecerá por ese reino. Pero fíjate que antes de eso él va poco a poco, ¿verdad? Dice, todos los reinos del mundo, Nabucodonosor, se van a acabar, son transitorios. Dice que va a llegar el viento, que no quedó nada, se va a desmenuzar todo y se va a llevar, va a ser como el viento cuando sopla sobre la era. Todo eso. Y el 43 dice arriba de Ubenichi, que es la Unión Europea. Bueno, sea lo que sea, o sea, es que tratan de buscarle, o sea, es que yo es lo que digo, o sea, tratamos de meternos en cosas particulares a tratar de interpretar qué es que, miren más, eso no es lo que realmente Dios quiere que usted sepa. Lo que Dios quiere que usted sepa es que lo que usted tiene es porque Dios se lo ha dado. Todo lo que tú tienes, capacidad, recursos, talento, todo lo que tú tienes porque Dios te lo ha dado. Pero mire, todo eso,
al final de la postre, ¿qué va a pasar? Va a desaparecer. Tú puedes alcanzar la estatura mayor, tú puedes alcanzar los mejores logros. ¿Por qué? Porque los reinos del mundo tratan de ¿qué? Tratan de inculcarnos de que eso es lo que tenemos que perseguir. Eso debe ser nuestra prioridad. Y invertimos todos nuestros recursos en eso que nos presenta el mundo. Nos deslumbra nuestra vista, las luces. Y el demostrar un poderío artificial. Por eso mismo, el oro es lo que... Todos esos son los reinos que se le presentaron a Jesucristo. Satanás le presentó, mira, aquí están todas las glorias del mundo. Todo esto te daré si postraron me adorares. Esa es la misma estrategia que Satanás utiliza con nosotros. Te ofrece lo que es la vanagloria de la vida, lo efímero, lo que no va a prevalecer. Y si nosotros nos enfocamos en eso, porque eso es lo que nos meten día y noche, ¿sabes? Eso es lo que nos inculcan la informática. Esto es lo importante eres tú. Sí. De hecho, una de las maravillas antiguas eran los alienígenas babilónicos. Que era una maravilla. Y ve lo que quedó. En ese tiempo, él no decía, porque más yo tengo que alcanzar. Si yo lo he alcanzado todo, yo lo tengo todo. Yo me imagino que él tenía un gesto con sí mismo. Oye, exacto. Yo lo tengo todo. ¿Qué más yo necesito? Ver cómo yo brego con el futuro. Exacto. Ese es mi problema. Exacto. Él lo tenía todo. Él tenía control. Él tenía control de todas las cosas. Él tenía control de todas las cosas. Pero ¿qué le faltaba? Controlar su futuro. Fíjate que todos los reyes caen en esa. Quieren ser eternos, ¿verdad? Si yo soy el rey, yo tengo todo bajo control, pero yo quiero asegurar yo quiero eternidad. Quiero asegurar mi futuro, ¿verdad? Y Dios le revela. ¿Verdad? Ahora, fíjense qué interesante. Diferentes materiales. Materiales que no se mezclan. Y finalmente dice que los pies son de qué? De barro y hierro. ¿Qué enseñanza hay ahí? Eso no se une. ¿Por qué no se unen? Porque son materiales distintos. Porque son materiales tan disimilares. ¿Qué es lo que le quería enseñar Dios a Nabucodonosor? ¿Qué? Bueno, ¿por qué no se mezclan? Ahí habla de las alianzas que finalmente no que son perduran. frágiles. Son frágiles porque no perduran. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no permiten que esas alianzas duren? Que sean frágiles. ¿Qué es lo que permanece? Los intereses particulares de cada uno. Los intereses particulares de cada uno, el egoísmo. El egoísmo del hombre. El ser humano es egoísta, busca lo suyo. Eso se ve en estos días también. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el reino del mundo y el reino de Dios? En el reino de Dios hay unidad y en el reino de ¿Por qué hay unidad en el reino de Dios? ¿Por qué hay unidad? ¿Por qué hay unidad? ¿Por qué la unidad no es frágil y es fuerte? Somos parte de un cuerpo. ¿Por qué? Porque busca el reino de Dios. ¿Qué es lo que hace que yo me una a ese reino y permanezca fiel? ¿Qué es lo que hace? Porque hay una sola cabeza. Tengo el Espíritu Santo, porque ¿y qué más? Hay una sola cabeza, ¿y qué más? Hay un reino eterno, pero ¿qué más? Se quita Hay una sola verdad. Misericordia, ¿y qué más? Se quita el orgullo. ¿Cuál es la ley del reino? El fin es el mismo, el propósito es el mismo. ¿Qué es lo que hace que yo ceda? Que yo ceda, que ese egoísmo se suprima en mi vida. Porque el reino, la ley de Dios me enseña que yo tengo que yo tengo que negarme a mí mismo. Tengo que menguar para que eso no le enseña el mundo. Eso es lo que enseña
El reino del mundo enseña, tú eres el primero, tú eres el segundo y tú eres tercero. ¿Por qué hay alianza? ¿Por qué hay unidad? Porque acá hay un Espíritu Santo que te dicta de que la voluntad de Dios es que tú te niegues a ti mismo. ¿Para qué? Para que todos seamos un cuerpo. Y eso lo hace que el Espíritu Santo. Por eso es que la unidad, por eso es que cuando viene la confusión de lengua en Babel, por eso es que cuando viene la confusión de lengua, ¿por qué fue que vino la confusión de lengua? Porque el hombre quería ser como Dios, quería alcanzar, quería hacer algo que sea rebelarse en contra de Dios, y Dios confundió las lenguas. Hubo confusión, hubo diferencia, hubo separación. Cuando viene Pentecostés y viene el Espíritu Santo, ¿qué ocurre? Verdaderamente lo contrario. Une las lenguas. Une las lenguas. Une las naciones en una. ¿Ah? O sea, es completamente lo contrario. Por lo tanto, eso es precisamente lo que simboliza. O sea, hay tanta enseñanza ahí de ese hombre. O sea, hay tanta enseñanza, ¿verdad? Y dice al final, dice, con todo eso viene que, entonces le enseña lo de la piedra, ¿verdad? Dice, viene una pequeña piedrecita que le da a los pies y se desmenuza. Y Dios va a establecer un reino, que va a permanecer ¿qué? Eterno. Por siempre y para siempre y eterno. Y que ropa el universo, porque esa piedra redondó en una montaña. Ese hombre quedó impactado con esta revelación. Bueno, tal fue así que se tiró de bruces. Comió hielo. No, todavía no lo comer hierba. Porque Dios tenía un trato con él. Porque Dios tenía un trato con él. Y a muchos de nosotros, a pesar de esa revelación, Dios nos pone a comer hierba. Inmediatamente. Dios nos pone a comer hierba a nosotros. Aún sabiendo esa revelación. Porque a veces sabemos cómo tenemos que hacer. Y a veces Dios nos pone a comer hierba porque lo necesitamos. Porque esa es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Por lo tanto, ese es el reino que Dios quería que Nabucodonosor entendiera. Ahora, ¿se queda todo ahí? Vamos a buscar ahora Primera de Tesalonicenses 2, 10 al 12. Y el otro, Hebreos 12, 28. Primero de Tesalonicenses 2, 10 al 12. Y Hebreos 12, 28. ¿Se queda todo ahí? No, no se queda ahí. 10 al 12. Primero de Tesalonicenses 2, 10 al 12. ¿Qué dice? Vosotros sois testigos y Dios también de aún cuánta justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Y así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Y os encargamos de que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Ay, Mao. Espérate. Viste, que no todo el mundo viene a pedir. Hay gente que viene a traer. Que Dios me lo bendiga, mi hija. Gracias, mi hija. Oh, Señor. No, si falta Bendiciones eternas para ti. Bendiga las manos y todo el cuerpo. No tienen Egipto. Dios te dé lo que te pide. bendiga las manos que Dos. confesionaron ese. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sabemos 8, cómo- 9, 10. Hay mucho. ¿Cuál? Si yo pertenezco al reino, porque oiga, lo primero que usted tiene que saber es que usted pertenece al reino. Exactamente. Usted pertenece a un reino. Usted se debe ¿a qué? A cumplir la voluntad del rey. Súbito. Y la soberanía de ese rey tiene que ¿qué? Tiene que hacerse parte, tiene que cumplirse en este reino que está aquí. ¿Verdad? Cumplido. Ahora, Pablo sabía muy bien eso. Pablo sabía muy bien eso. Y enseñaba eso ¿a quién? A la gente que estaba a su alrededor. Porque él quería que esa gente alrededor fueran parte de ese reino. Y los tesalonicenses eran parte de qué? Eran parte del plan de Dios para que fueran parte del reino.
¿Qué hacía Pablo para que esa gente entendiera esa verdad? ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué dos cosas tenía que hacer Pablo? Si tú quieres que tu familia sea parte del reino del cual tú eres parte, porque Dios, tú eres parte del reino de Dios, ¿verdad? Dale el ejemplo. Que tu vecino, que tu compañero de trabajo. Dale el ejemplo. Lo primero es que modelar. Modelar. Que es lo primero que yo tengo que modelar que soy ciudadano de ese reino. Yo tengo que comportarme de tal forma de que la gente me identifique. Este es de aquí, este es de allá. Este no es de aquí, este es de allá, de Marte. O sea, tiene que haber una diferencia. Tú no te puedes reír de los chistes colorados que hace el compañero tuyo de trabajo. Tú no puedes pararte en la esquina a pelar a las chicas que pasan junto con el grupito de tu trabajo. O tú no tienes que hacer tantas cosas. Porque tú tienes que ser, y también jugar billar con una cervecita en la oscura. Pues quién sabe, pero a lo mejor no tienes que llegar a tanto, pero a lo mejor. No, jugar billar sí. O sea, tú tienes que ser diferente. O sea, tenemos que ser diferentes. Yo tengo que modelar. Vengo a ver aquí, vamos. Vengo a ver aquí. Hay que ser un ejemplo. Segunda de Timoteo dice el carácter del hombre en los postreros días, entonces dice todo eso que tú estabas nombrando, a eso ayuda. Exacto. O sea, no es que yo me enajene, porque Dios no nos llamó a enajenarnos del mundo. Dios quiere que seamos que sal y luz en medio del mundo. Tú vas a estar con ellos, tú te vas a estar con ellos, pero ellos tienen que entender que tú eres diferente. Eres diferente. O sea, modelaje. Modelaje, ¿qué otra cosa hay ahí? Modelaje y enseñanza, porque él dice aquí claramente y utiliza 3 verbos. Él dice, os exhortábamos, los consolábamos y los encargábamos de que anduviese como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y su gloria. En Efesios dice que andéis como es digno de vuestra vocación, dice en Efesios, capítulo 4. O sea, si yo quiero que este reino se extienda, tengo que modelar y tengo que enseñar. Lo que estamos diciendo aquí, Víctor, por lo bajito, es que el que está mirando no sabe que lo que tú te puedes haber dado es una cervecita y se viene para allá ese borracho, mira cómo está él, y entonces dice, y eso que es cristiano. Tiene que cuidarse donde uno va. No, a veces no tenemos que llegar a la cerveza, los gestos, nuestros comentarios, todas esas cosas, ¿sabes? Tenemos que ser diferentes. Las actuaciones de uno. Nuestras actuaciones, todas esas cosas, ¿verdad? No podemos participar en los chismes, no podemos participar en los chismes del trabajo, no podemos pasar. Tenemos que ser gente diferente. Si hay algo malo, tenemos que orar. Señor, si hay alguien que nos quiere escuchar el gancho, pues vamos a orar por esa persona. O sea, no nos unamos, no puede haber venganza, porque el reino del mundo es eso. Pero el reino del mundo es eso, se venga. No debe haber venganza, pero cuando hay que luchar contra injusticia, tú no te vas a ir a la actividad, primero te vas a la oración, pero también uno tiene que ponerse de frente y dar cara, tú sabes. Yo creo que hay un punto neurálgico ahí infinito entre lo que es el bochinche y entre lo que es dejar ver lo que está mal. Es correcto. Cuando tú lo haces por bochinche, mira, cuando tú lo dices, expresas algo que está pasando mal. Lo hago por el ejemplo mío en mi comunidad donde yo vivo, donde yo sé que estaban malversando fondos y llevo tiempo diciendo no me hacían caso y ahora me hicieron caso. Y están haciendo un montón de cosas a la luz. Y yo digo, no todas hay que sacarlas, pero muchas hay que dejarlas saber porque la gente necesita saber dónde estamos y no es a la razón de chico. No. A la razón de que una responsabilidad que tenemos ahora, los que están metidos aquí, de que las cosas queden claras. Es que hay que ser justo. Por eso es que tú vas a ser justo. No es que vas a ir a buscar, pero tampoco tú puedes callar. No, ¿sabes? Tenemos que ser justos. Ese es el velo entre que algunas veces el chisme
te dicen, mira, por eso vamos a poner por eso es chisme, y esto ya es de pensar que la iglesia es discernimiento. Lo que es justo es justo. Que calle está. Lo que es justo es justo. Y uno sabe hasta dónde uno puede llegar y uno sabe hasta dónde uno puede modelar a Cristo, ¿verdad? O sea, uno antes de hacer cualquier cosa uno tiene que orar a Dios. O sea, si lo que yo voy a hacer va a ser un impedimento para que aquella persona se busque de Dios. Fíjate, hay que tener mucho cuidado. Lo que yo voy a hacer, mi acción que yo voy a tomar, va a impedir que aquel fulano busque de Dios. Hay que pensar en eso, porque lo primero que yo tengo que entender es que mi acción sea ¿para qué? Para que aquella persona busque de Dios. No ser piedra de tropiezo. Es correcto. Y eso debe ser lo más importante. A veces nosotros debemos a veces suprimir nuestro derecho. A veces tenemos que suprimir nuestro derecho simplemente porque si esto va a ser piedra de tropiezo para que aquella persona busque a Dios, mejor me callo. Exactamente. No estoy diciendo que debemos callar siempre, ¿sabes? No, pero no digo eso. A una persona da coraje y no piensa actuar. Pero ahí es que entonces uno tiene que poner las cosas. Y uno, como dice por ahí, uno hace silencio y deja que los días pasen y que las cosas vayan caminando. Víctor, caminando. Otra vez. Fíjate que una de las enseñanzas de Jesús dijo: si tu enemigo te obliga a caminar una milla, ve con el 2. O sea, es que el reino de Dios es diferente. Y algunas veces yo he tenido discrepancia con la persona, pero a pesar de eso, ¿sabes? De lo que sé que ha hecho y lo otro, y se lo he dicho de frente, después me he sentado con esa misma persona a hablar y me ha dicho, me quedé sin trabajo. Y digo, bueno, lo lamento mucho, no por oración, tú sabes, que lo cortés no quita lo valiente, ¿sabes? Por este lado estás mal, pero por este lado no te voy a denigrar ni te voy a... Tiene que haber consuelo, ¿sabes? Sigue siendo humano, sigo queriéndote, pero, ¿sabes? O sea, es que tenemos que tener, ¿verdad? Tenemos que tener eso siempre al caballero la cruz adelante y después nosotros. O sea, que mis acciones modelen el reino de Dios en mi vida. Ahora, vamos al Hebreos 12:28, que es lo último que tenemos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ok. ¿Qué es lo primero que dice ese verso? ¿Qué es lo primero que expresa el escritor? 12:28. Que nos ha sido dado un reino inconmovible. Eso es algo que él entiende, que él sabe y lo vive. Eso es lo primero que yo tengo que entender y eso es lo primero que tenemos que entender nosotros. O sea, el reino que yo pertenezco es inconmovible. Se puede caer la inconmovible. Puede tambalearse el mundo. Y él va a caer firme. Y yo estoy ¿qué? Sobre la roca. Se jamaquea todo, pero yo estoy ¿qué? Sobre las rocas. ¿Entienden? A veces en el Salmo, creo que es el Salmo 47, que dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. 46:1, ¿verdad? Dice, ¿qué más dice por ahí, Mijay? ¿Ah? Aunque se traspasen los montes al corazón de la mar y los montes tiemblen a causa de su braveza, ¿qué dice? Aunque bramen y se turben las aguas y tiemblan los montes a causa de su braveza, dice que aunque todo eso ocurra ahí, a pesar de todo eso, dice, pero del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Él está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. O sea, en eso yo tengo que confiar. Con temor. Y yo estoy sobre la roca. Que Dios me sacó y me puso sobre ¿qué? Sobre la roca. Que pase por las aguas. Ahora, eso es lo primero que yo tengo que entender. Porque si yo no entiendo eso,
¿Cuál es la consecuencia de entender eso de acuerdo al versículo? ¿Cuál es la consecuencia de yo entender eso? De acuerdo al versículo. Está bien, pero el versículo, ¿qué dice? Como consecuencia de Dios saber que yo estoy llamado a un reino inconmovible. ¿Qué consecuencia tiene el versículo? ¿Qué es lo que dice el versículo? ¿Qué va a producir en mí? Gratitud. Hay que ser agradecido. Gratitud. El yo saber que yo pertenezco a un reino inconmovible, que soy que soy ciudadano de ese reino, va a producir en mí gratitud. ¿Y qué es lo segundo que va a producir? Lo dice el versículo, lo dice el versículo. Sirviendo a Dios y Servicio. Gratitud y servicio. A pesar de lo que sea. agradándole con temor y reverencia. Agradándole con temor y reverencia. Pero tengo que tener conciencia de lo que representa pertenecer al reino de Dios. De los beneficios que conlleva, pero también de mi responsabilidad. La estatua de Nabucodonosor está frente a ti todo el tiempo. Va a estar todo el tiempo ahí. Va a estar ¿qué? Oro. El oro, Plata. la plata, Riqueza. va a estar el prestigio, Bronce, hierro. va a estar la fuerza, Pero tiene que saber que va a estar el conocimiento humano, los pisos de la sabiduría. Que de momento parecen atractivos. Va a haber de todo ahí. Él dice que la mesa está servida ahí. Pero nunca te olvides que esa estatua está hecha con ¿qué? Con pies de barro. te puedes reventar. No se te olvide nunca que esa estatua está hecha con pies de barro. Que no importa lo que tú poseas en este mundo, nada se puede comparar con ¿qué? Con ser que parte del reino de Dios aquí en la tierra. Es inconmovible. Que ese reino es inconmovible. Inconmovible, eterno, que permanece para siempre. Pregunta, duda, comentario. Ese es el capítulo 4 de... El cielo